En nuestros estudios, Ana María Choquehuanca, vocera del partido que ya no sabemos cómo se llama. Bienvenida, Ana María. Buenos días, ¿qué tal? ¿Se llama Contigo o no se llama Contigo? Bueno, el partido ha cambiado su nombre, no se llama Contigo. Pero el símbolo, usted ha dicho, congresista, que como que no lo entiende, ¿no? No dije eso, y se lo aclaré anoche a Jaime. No es que no lo entienda, sino que hoy día tenemos una reunión nosotros y lo que yo quiero entender es el mensaje. O sea, cualquier símbolo siempre te trae un mensaje. Sí, es un logo y ese es el mensaje que te sugiere, ¿no? Claro, cuando lo ves. Entonces, para los oyentes hay que describirlo, ¿no? Es una C grande que tiene muchos colores dentro, ¿no? Y que tiene una bandera del Perú. Ese mensaje es claro, ¿no? El de la bandera del Perú. Pero en cuanto a la C y los colores, sobre todo, que es lo que a mí me llamó la atención, debo ser sincera. Pero bueno, hoy tenemos una reunión de bancada al mediodía y vamos a escuchar al congresista Violeta, que es el presidente del partido en este momento, para que nos explique y nos fundamente qué cosa es lo que ha pasado, porque oficialmente, formalmente, nosotros aún no hemos tenido esa reunión, no se ha decidido con los miembros de la bancada el cambio de nombre y menos del logo. Entonces veremos y después analizaremos y ahí tenemos como, que decidir qué hacemos con la bancada, ¿sí? Si la bancada... ¿Será parte de o no? El parte de no creo, porque para mí en realidad el nombre, no sé, es más lo que para nosotros es el nombre Peruanos por el Cambio, es la bancada que nosotros hemos conformado desde el primer día en el Congreso. Y eso es dentro del Congreso, es la bancada Peruanos por el Cambio. A mí en lo particular, y lo vuelvo a decir, no me gustaría cambiar el nombre. Ahora, o sea, ahí permanecer, porque ahí en ese vehículo es en el que nosotros llegamos al Congreso, ¿no? Lo que, digamos, es un tema que está puesto hoy día en el centro del debate y en la que, o sea, que debe ordenar de alguna manera la propuesta de reforma política que ha entregado el día de ayer Fernando Tuesta Soldevilla, el presidente de la República. Es el tema de la crisis de los partidos. O sea, Peruanos por el Cambio fue un partido que se hizo para que PPK fuera presidente y ahora PPK está a punto de ir preso. Entonces, ¿ya qué sentido tiene Peruanos por el Cambio? Lo que yo entendí desde el primer momento es que Peruanos por el Cambio no era tanto un partido que tenía un nombre propio, que tenía un líder y que cuando el líder no estuviera, eso desaparecía. Yo jamás hubiera sido parte de un equipo político, ¿no? Que solamente fuera, digamos, como un vehículo para esta campaña, yo ser parte de esa campaña y luego quedaba, si yo hubiera querido, o sea, si yo quiero seguir haciendo política, pero una cosa es lo que usted quiera, lo que usted entendió, o la esperanza que usted tenía. Y varias, yo creo que varios de mis colegas. Y otra cosa también, es la realidad, otra cosa es lo que está pasando. Pero lo que está pasando es simplemente el cambio de nombre en este momento, que eso es lo que hay que ordenar y nada más. El espíritu, el objetivo, el plan de gobierno no puede variar, no ha cambiado hasta donde yo sé, no ha cambiado. Pero hay que escuchar, o sea, yo no quisiera adelantarme en realidad a dar más opiniones. Pero lo que uno no entiende son las diferencias, porque cuando uno escuchaba, o sea, al final, por ejemplo, más allá de los adjetivos, acusaron a Keiko de narcotraficante, pero más allá de esas acusaciones, en términos de propuesta programática, Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio eran lo mismo. Eran dos versiones, digamos, con grises de diferencia, pero básicamente eran lo mismo. Cualquiera de los dos podía ser... digamos, podían intercambiar programas casi, ¿no? O sea, ¿cuáles eran realmente las diferencias que justificaran la existencia de un partido distinto? Lo que a mí me llamó la atención y por lo que yo decidí venir como Peruanos en el Cambio fue por su plan de gobierno, que tenía líneas estratégicas, tenía metas, tenía objetivos bastante claros en el tema, por ejemplo, de agricultura. Mi región es una zona netamente agrícola. Tenía que hay muchos ya de esos proyectos que se han sacado. Tenía el tema del agua, para mí fue fundamental, la carencia de agua y desagüe. ¿Quién no quiere que su región pues tenga, y todo el Perú entero, tenga estos servicios? Eso para mí fue sobre todo el tema de la agricultura. Para mí era una apuesta inmediata
y una apuesta viable. Sigue siendo, claro. No, estaba hablando de el momento en que yo decido, digamos, ir por este plan. Pero sigue siendo, y hay muchos de esos proyectos que se están Pero es ejecutando. innegable la división que hay hoy en día en el partido y la bancada. Y es innegable que si usted misma está diciendo que el partido está bien que se cambie de nombre, pero la bancada no, ahí también es una forma de diferenciarse, de distanciarse del uno y el otro. Claro, ¿no? esa es una opinión que cada uno de nosotros tiene, pero finalmente haremos lo que la mayoría determine. Nosotros somos 11 miembros, entonces veremos, pero primero queremos escuchar la pero sustentación ustedes ya del no cambio. son el partido de gobierno, ¿no es cierto? Porque Martín Vizcarra, para empezar, es invitado, ¿no ¿Ya es no cierto? somos? ¿Cómo así? No, es lo que pregunto. No. Ahí tenemos un tema y yo... Claro, porque de Martín verdad, Vizcarra es no un me voy a independiente, cansar de ¿no? aclararlo si es invitado como yo, pero comprometido e identificado con el partido que nos trajo seguramente, ¿no? O sea, y no tanto el partido, ese plan de gobierno. Eso es. Entonces, en este momento digo, uno puede dentro del Congreso elegir ser oficialista o no oficialista. Eso no se puede. O sea, por ejemplo, una bancada, a ver, digamos cualquiera, Acción Popular cualquiera, ¿puede decir yo soy el oficialista? No. El que es oficialista es el que viene con el gobierno, el que es gobierno. Esa es la bancada oficialista. Nosotros pertenecemos a esa bancada. Y uno quiera o no es la bancada oficialista. ¿Usted cree que uno Martín cambie o Vizcarra no. se sigue identificando con su bancada? Todos nos hemos identificado con objetivos dentro de lo que vinimos. Yo en particular, por ejemplo, fui invitada, pero no invitada para entrar al Congreso, fui invitada para luchar por el cumplimiento de ese plan de gobierno, para que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque mis electores votaron por mí. ¿Por qué? Porque yo qué iba propugnando en cada salida que hacía. Obviamente un plan de gobierno, y lo agarré bien, lo leí bien y dije, esto es lo que nosotros tenemos que hacer aquí. Entonces los objetivos quedan y van a quedar y van a permanecer hasta el 2021. Y eso es lo que tenemos que hacer. El tema del nombre, el tema del cambio, en este ámbito yo hubiera preferido no cambiar. A mí no me gustan los cambios en ese sentido. Pero hay temas que son bien bueno, delicados, ¿no es cierto? Sí. O sea, uno tiene que ver con el financiamiento de la campaña electoral, que todo indica, porque es una práctica generalizada, de que se ha recibido igual que Fuerza Popular, dineros que no fueron declarados, dineros que se presumen que tenían origen ilegal. Se fraguó o se falseó información para incorporar ese dinero a la campaña, ¿no es cierto? Entonces, al final, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando de Peruanos por el Cambio, exactamente. de PPK. Que se investigue, Nicolás, que se investigue. Si hay gente allí que ha recibido, personas ajenas o propias del partido que hayan recibido ese dinero, que respondan. Yo de ninguna manera me voy a poner del lado de que, no, pero es que nosotros somos distintos. No, si hay algo que investigar, que se investigue. Es tiempo... No, porque lo que fue grotesco ya es lo de Alfredo Torres, ¿no? Que ponen 25.000 a las 9, a las 9:05, a las 10... O sea, el mismo día. ¿Y cómo se llama la esposa de Alfredo Torres? A ver, ya apunta. Y le pusieron hasta la esposa. Y resulta que él no había hecho esos aportes. Y que él tenía que corregir. Ahora, la pregunta es, ¿y de dónde salió esa plata? Que aparece ahí declarada como de alguien que no la puso. ¿Y cuántos la otros tendrá casos más que hay? explicar el área respectiva de financiamiento de campaña que lleva en ese momento. La tendrán que explicar. Que lo expliquen, porque eso no está bien. Yo yo de ninguna manera voy a estar Martín a favor Vizcarra de eso, ha dicho, ¿no? yo con eso no tuve nada que ver. Yo dirigí la campaña, pero no me metí en nada que tuviera que ver Yo con nunca dinero. supe que Martín Vizcarra manejara fondos de campaña. Durante la campaña, uno a veces tiene, por ejemplo, yo para el envío de mis facturas, dicen, por ejemplo, aportes, y eso me parece que está mal y ojalá que se cambie. Cuando yo como candidata, por ejemplo, hago un gasto, contrato a Exitosa 20 avisos. Esa factura yo la tengo que entregar a nombre del Partido Peruanos por el Cambio con su RUJ. O sea, eso lo declara el partido. Ahora, ¿qué es lo que sale? Los aportes que hicieron. En mi caso, por ejemplo, sale la cantidad, no son aportes que yo di en plata.
sino en facturas. Pero en realidad cada candidato debería responder con un balance propio, sus facturas, a mi nombre, porque yo estoy pagando eso, no el partido. Entonces ahí es donde se va a suceder una serie, yo creo que en todos los partidos, una serie de todo mezclado ahí. Entonces, yo no sé de quién fue esa idea de poner esa yo le pediría que vayamos a la pausa, porque estamos ya sobre la hora y regresemos para conversar de algo que dijo muy delicado ayer Julio Guzmán, que estuvo con nosotros ahora que le han inscrito el partido, que él está convencido de que Peronos por el Cambio estuvo detrás de la exclusión de su movimiento en la elección anterior y que en eso tuvo que ver. Bueno, Cavazza lo ha dicho, ¿no? José Luis Cavazza. Entonces la pregunta que le dejo para después de la pausa, ¿qué diablos hacía Cavazza en la campaña de Peronos por el Cambio? ¿No? Con esos antecedentes. Y lo segundo, el caso Lescano. ¿Qué piensa usted del caso Lescano? Vamos a hablar Volvemos con Ana María Choquehuanca. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Estamos con Ana María Choquehuanca y hay preguntas que yo creo que el propio partido debería tener interés en contestarse, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hacía José Luis Cavazza en la campaña? O sea, metido en falsificación de firmas, en hacer trampa en las elecciones, o sea, ¿para qué contratas a alguien con esos antecedentes? Para entrenar personeros no se lo cree nadie, ¿no? La verdad, yo no conozco a muchas de estas personas, inclusive porque como nosotros hemos hecho campaña en regiones, y cuando hemos acompañado a hacer campaña en el norte, por ejemplo, a Meche en alguna oportunidad la acompañé, nos fuimos directamente hasta el norte. Nosotros no hemos tenido ese acercamiento con el comité de campaña, la estructura de campaña aquí en Lima. Entonces, lo que yo he entendido es, o lo que he leído, como seguramente ustedes también, es de que este señor Cavazza trabajaba, fue contratado por el asesor legal, el doctor Portocarrero, creo, ¿no? Entonces, pero Cavazza dice que a él lo contrató Gilbert Violetti, que la verdad si no era es que con él se entendía con su hermana. No tengo nada que decir al respecto porque no puedo emitir una opinión de lo que no conozco, de lo que no he visto, de lo que no me consta. Yo la verdad no sé qué hacía y en realidad yo misma también digo, ahora, el otro asunto antes de entrar al tema Lescano es esta como serie de consecuencias, de coincidencias, ¿no es cierto? Aparece uno de los ejecutivos más importantes de Conturhuasi, que era la operadora que había ganado la construcción del aeropuerto de Chinchero y que no había cumplido, estaba en falta. Resulta que aparece celebrando en la fiesta de los personeros o en la reunión de celebración de la victoria electoral de los personeros. Es una reunión interna del partido, no es una reunión abierta al público. Y luego, ese mismo señor es protagonista a través de Conturhuasi de una adenda, pues que fue un escándalo, ¿no? Y después lo de Casa, la constructora Casa, que está acreditado que aportó a la campaña y aparece después ganando licitaciones una tras otra o la concesión de obras. Pero primero con Conturhuasi. Claro, lo que yo tengo que decir al respecto es lo siguiente, y quiero ser bien clara y bien enfática en esto. Hay personas involucradas en temas que de pronto han entrado como una sospecha dentro de Fiscalía o dentro del Ministerio Público, y que ha habido involucramiento, ha habido un interés de parte de estas empresas para luego poder lograr beneficios, adelante. Aquí lo que se tiene que hacer, en el avance de investigaciones y después las sanciones, obviamente las penalidades que hay adentro. Porque nosotros, o sea, cuando hablamos de caiga, quien caiga, las manos al fuego por nadie. No, absolutamente no. No. De ninguna manera. Y en el tema Lescano, anoche han salido unas nuevas conversaciones que él mismo ha puesto como si fuesen una prueba de que no puede existir acoso cuando la otra persona sigue las conversaciones, ¿no? Bueno, en las nuevas conversaciones, en el chat que se ha visto, que son más antiguas, es cuando comienzan las bromas, según él, ¿no? Las bromas subidas de tono. Él hace bromas bastante, no sé cómo llamarlas ya, pero le dice, hola amiga golosa, algo por el estilo, y después puede ser mi masajista personal. Y ella le sigue la conversación, la otra, ¿no? La conversación que ella tiene en paralelo, que está buscando información sobre... ella le está preguntando si tiene asesor de prensa y él le pregunta si no quiere ser su masajista. Y ella le dice, está bien, usted es bien bromista, ¿no? O sea, ¿por qué ahora la gente dice, bueno, que no es acoso porque ella le sigue la conversación? No, aquí el tema es claro, el acoso existe. Existe en el congresista Mamani,
demoraron tanto para seguir el proceso? No hubo comunicado por medio, y eso es lo que yo resiento también de Fuerza Popular. Que cuando uno cuando uno es así. Habrá dicho todos. que lo del Lescano es mucho Cuando más serio salió que lo de Mamani. no, aquí no hay serio ni no serio. Aquí los hechos son los hechos, y lo que configura delito, lo que cambia, ¿qué es? Lo que cambia son las El evidencias, modus las pruebas, operandi. pero al fin, el delito es delito. O sea, los jueces no tipifican el delito de acuerdo al grado de palabras que dijo, más, menos. Es el hecho. Aquí estamos hablando de hechos. La verdad, yo quiero también decir al respecto que cuando se hablaba, digamos, del congresista, uno pensaba en todos, menos en el congresista Lescano. ¿Usted Para mí ha sido... tampoco No. se lo esperaba? No, Estuvo porque acá sentado el día viernes y le dijimos que casi no invitábamos congresistas porque la agenda del Congreso nos parecía simplemente vergonzosa y porque supuestamente era una persona con la que se podía hablar de otros temas, digamos, ¿no? Claro, y él en estamos realidad hablando en ese se momento de las sienta AFPs. cerca a mi escaño, y siempre he tenido la oportunidad de saludarlo, de conversar con él, de tratar temas relacionados a niños, que él tenía una ley de cunas salvadoras, que incluso la discutimos en alguna oportunidad, pero bien lejos de ese tipo de comportamiento, ¿eh? O sea, cuando Ahora, yo me enteré que de usted, hecho, Ana dije, María, ¿qué Ana María pasa? cree en la teoría esta de la conspiración, porque acá hemos pasado, o sea, Lescano reconoce la autoría de todo, menos el Ya. chat Así es. más serio, ¿no es cierto? El que es evidentemente acosador. Pero primero dijo que había sido un descuido, Ajá. ¿no es cierto? No fue claro, porque Ya. un poco menos que le echaba la responsabilidad a su resguardo. De ahí que se habían descuidado y que alguien había tomado... Una tercera persona. Pero ahora ya la cosa como que va tomando otro tono, que Eric Sánchez, que es el periodista que sirvió de intermediario, Trabaja con Keiko. supuestamente trabaja con Keiko. Por ahí alguien llamó hoy día diciendo que la denunciante era aprista, ¿no es cierto? Que la periodista, casi se me escapa el nombre, No. era aprista, y que esto configuraría una especie de conspiración contra él, ¿no es cierto? Pero una conspiración en todo caso de la que él se hizo parte. Porque claro, si es una conspiración y yo tengo en mi forma de comportamiento y de trato con las personas límites de respeto, límites de inclusive de si la otra persona, por decir, la otra lo puede haber que logrado, querer lograr, que él, si es una conspiración, él cómo es que responde de esa manera, cómo es que existen este tipo de conversaciones. Yo en eso sí más bien no estoy de acuerdo. O sea, si le damos una connotación política, podría ser que la demos, pero ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde está mi forma? Claro, lo que es evidente, ¿dónde está mi comportamiento? Claro, lo que es evidente es que si tú le das de comer a tus enemigos, lo van a usar, pues, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto que lo van a usar para reventarte si en le la doy cara de todas las comer veces por que tanto pueda. tiempo, 2017, claro, estamos en 2019. Pero hay una cuestión acá, y es lo que dice la ley. La ley dice que la víctima aquí no tiene que rechazar para que ya exista el acoso, ¿o me equivoco? No, la ley es muy clara. En septiembre que se aplicó fue precisamente por eso, porque una no tenía penalidad, no había penalización, era algo como que el acoso era normal, estaba normalizado, claro. Y que, bueno, podía ¿Pero qué dice pasar. hoy la ley? Pero no, la ley es aplicable en todos los casos donde Claro. existe esta presunción primero y luego ya se establece la culpabilidad, ¿no? De que esto, y en realidad las conversaciones hablan por sí solas. Sí. Claro. Yo de Ahora, verdad pienso que, y es más, se llega incluso a hablar de desafueros, y yo quisiera decirles a mis colegas en el Congreso que si hablamos de desafueros, midamos a todos con la misma vara. Hay personas ahí, hay dos más que en realidad deberían estar haciendo ya la colita del desafuero, en todo caso, el primero, el segundo, y ¿Está si hablando aquí también del congresista López? Sí, del congresista López y del congresista Mamani. Creo que el Ministerio Público también que tiene que hacer, o la Fiscalía que tiene que hacer su trabajo. Ahora, por ejemplo, este tema ya lo tomó la Fiscalía. Ojalá que la investigación sea exhaustiva para que no queden dudas de que si lo político entró o no entró en este caso, que quede claro y simplemente que nosotros sentemos precedentes. Esto podría terminar en el desafuero del congresista Lescano, ¿no es cierto? Sí, en el desafuero de los tres, yo creo, ¿no? Porque el delito es el mismo. O sea, en unos eso qué tocamientos significa? indebidos. Que deberían entrar los accesitarios, ¿no es verdad? En reemplazo.
eso es lo que tiene que ocurrir, si es que esto Bueno, se da, creo ¿no? que en Pero el caso vamos a del ver qué escano es pasa. Augusto Reyes, el accesitario. Me parece, no estoy seguro, pero creo que es él. Bueno, vamos a chequear. Lo que quién es termine él. su proceso de investigación, ¿no? Para que no Muchísimas queden gracias, dudas. congresista Choquehuanca. No, gracias a ustedes. Ana María Choquehuanca, de no sé qué, Contigo. Contigo se llama el partido. Aunque la ministra. Próximamente contigo. Y ¿Cuál ministra? Ajá, la ministra de Inclusión ha dicho que hay un programa del gobierno que se llama Contigo y que va a crear confusión, que es para las personas con discapacidad, pero en fin. Ah, sí, hay un programa contigo en poblaciones pero vulnerables. todavía tienen que terminar de zanjar el tema. Sí. ¿no? Ya. Sí, hoy día lo zanjamos. Hoy día, hoy ya, es el gran ok. día. Entonces. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.